asimilables. Te voy a dar un ejemplo con lo que veníamos hablando, la construcción del bien y del mal. Obviamente, para poder hacer la reestructuración económica que pretendió la dictadura cívico-militar en la Argentina, necesito primero una construcción de esa otredad amenazante, del bien en un lado y el mal en el otro. Y también usó el aparato mediático con mucha contundencia. ¿Encontrás algunas piezas? ¿Te encontrás en aquellas luchas? Sí, yo creo que evidentemente creo que esa es una lucha inacabada, una lucha interminable. Creo que no ha habido una campaña nacional sostenida a lo largo de años y de décadas para clarificar lo que fue aquel proceso. Todavía hay mucha gente que dice que lo que decimos otros son mentiras, que en realidad no ocurrió, ¿verdad? Y me parece a mí de que eso es una de las asignaturas pendientes de la democracia, de todos los gobiernos. No hubo como la idea de decir, bueno, ya esto pasó y la gente ya sabe lo que pasó. No, la gente no sabe lo que pasó. La gente más bien cree cosas que no fueron realmente las que ocurrieron y culpabiliza, digamos, de esta tragedia a gente que salió a luchar por grandes ideales, equivocados o no, pero bueno, también se podía decir de que San Martín salió a luchar por un ideal absurdo, ir a cruzar la cordillera de los Andes, a libertar a otro país, etcétera. Estos son los procesos que se inician y que siempre tienen un desenlace incierto, pero bueno, la famosa frase, la historia la escriben los vencedores. Desde el punto de vista del debate ideológico, desgraciadamente siguen venciendo, porque hoy vos tenés este inmenso poder mediático con una capacidad de destrucción, de envenenamiento de las conciencias, de las mentes tan grandes que ante el cual nosotros, yo te digo, me siento indefenso, me siento realmente indefenso, y esta indefensión, Cintia, Daniel, tiene que ver con la debilidad del Estado en la Argentina, un Estado muy débil el nuestro, y no por este gobierno, digo, desde la reconstrucción democrática, un Estado muy débil, con pocos recursos, extrae recursos de quienes no deben ser los que aporten, vía impuestos indirectos, impuestos al consumo, el IVA. ¿Cómo es posible que todavía al día de hoy el IVA sea la mayor fuente de recaudación del tesoro público? Y tener las fortunas de mega millonarios de la Argentina que no pagan nada. Y lo han dicho. Lo que pasa es que acá en general no se difunde mucho esa noticia, pero digo, en Estados Unidos y Europa, millonarios están diciendo que tenemos que pagar más impuestos, porque son conscientes de que se les está viniendo todo abajo, y no es que lo hacen de puro altruista. En la última reunión de Davos, la preocupación de ellos ver, bueno, ¿cómo se hace para salvar esto? Porque tenemos tres frentes gravísimos de tormenta: el deterioro medioambiental, que es una catástrofe, que ya como ahora les afecta a ellos, están preocupados; el deterioro social y político, porque por primera vez comienzan a aparecer en las encuestas de opinión pública gente que prefiere una economía social y una economía capitalista en el contexto de la pandemia, porque se dan cuenta, no son tontos. Gente dice, como los chinos tienen una economía que no es como la de acá en Estados Unidos. Sí, claro, hay un enclave capitalista, pero ahí el Estado es el que manda, no las corporaciones, y prácticamente murieron 3.000, 4.000 personas. Nosotros en Estados Unidos 500.000. Quiere decir que el libre mercado en materia de producción de salud no funciona. Entonces, ellos están replanteándose todo esto ahora, y están replanteando también el papel de las empresas, la responsabilidad de las empresas, por lo tanto, controlar de qué cosa, de que la riqueza no se concentre tanto, porque si se concentra tanto, de repente puedes tener un estallido social. En el 2011, la Occupy Wall Street en Estados Unidos fue replicado en casi 100 ciudades. Acá la prensa no dijo nada, ni acá, ni en China, ni en Brasil, ni en ninguna parte. Mismo en Estados Unidos la cosa la decían algunos diarios, pero hay todo. O sea, vuelvo a la pregunta, ellos siguen teniendo hoy en día un poder mediático. ¿Por qué esto es importante? Porque si hace 30 años lo decisivo perdón, era el poder militar, ¿verdad? Sacar los militares y despachar un gobierno civil de la noche a la mañana, después ellos encontraron armas mucho más poderosas, que son el poder mediático y el poder judicial.
El famoso lawfare, que creo que ustedes estaban hablando antes, que es de una eficacia demoledora. Vos no hace falta que hagas nada con Lula, simplemente un juez y un fiscal te lo sacan de carrera y gana un mamarracho como Bolsonaro y produce un genocidio, medio millón de casi más de 300.000 muertos en Brasil en lo que va de la pandemia. Esas dos armas son poderosísimas. Entonces, cuando así se reproduce en algo lo de antes, y sí se reproduce la sensación de que no tenemos fortaleza suficiente para contener esas fuerzas de la reacción, de la derecha, del odio, que son tan importantes, ante un Estado que no tiene respuesta. Yo creo que, por ejemplo, cuando Alberto dijo, no creo en la ley de medios, no, claro, yo tampoco creo, porque ya la ley fue rebasada por el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación e información, pero por lo menos aquella ley ponía algunos límites. Hoy en día tenemos que hacer una ley mucho más estricta para gastar qué cosa, la democratización del espacio público, porque acá hay una tesis radical de la ciencia política que no es de mi invención, nada. Si vos tenés un espacio público profundamente antidemocrático, oligopolizado, controlado por grupos minoritarios, no tenés posibilidad de armar un esquema político democrático, porque es un juego con cartas marcadas. Hay algunos que tienen las cartas que sale el ancho de espada, de basta y 7 bravo, y los otros tenemos los 4 de copa y ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el espacio mediático es fundamental ¿para qué? Para la información y para la formación de la ciudadanía. Me pregunto, ¿está la ciudadanía argentina adecuadamente formada en los valores de la democracia, de la igualdad, de la justicia, de la responsabilidad de los gobiernos, de la necesidad de que las grandes concentraciones de poder económico, financiero, mediático puedan ser controladas por la población? No tenemos eso, ni tenemos además fuerza en el Estado. Fíjate, pobre Gustavo López, lo que está haciendo es la pelea de David contra Goliat, haciendo que aquellos de supermillonarios concentraciones de poder mediático paguen por lo que cobraron de más, y le dicen que no, y no van a pagar. Ojalá que paguen, pero habría que tomar una medida muy fuerte, te das cuenta, para que realmente el Estado ahí se imponga y obliga a cumplir la ley. Sí, en el camino de la corregulación, porque si no parece imposible. Y la cantidad de mensajes que hay, les digo, Alicia Salvatierra, que dice, excelente el programa, muy buena la entrevista con Atilio Borón, el intercambio con todo el equipo, es una alegría disfrutar los sábados con tanta claridad, calidad periodística y literaria. Bueno, nos quiere mucho, muchas gracias Alicia. Elina, que dice, tal vez no debamos pensar en términos dicotómicos, fuerte y débil son las dos caras de una misma moneda y dependerá de cómo se los y se le responda. En el sentido que estabas diciendo, Esther Sosa dice, es imposible negar el paisaje de formación social y personal. Bueno, me extrañan un poco en la semana, pero eso es un paréntesis. Quieren que vuelva a la diaria, en fin, aquí Laura que dice también, excelente, impresionante la charla con Atilio. La verdad, Atilio, es un honor que estés en el programa porque nos haces pensar de manera constante y permanente, y otra de las personas que en este espacio nos hace reflexionar es Dani Rosso, así que en un diálogo con ustedes dos, ahora me quedo escuchando yo. Bueno, Atilio, no, yo te quería preguntar, porque vos planteás con mucha precisión esta cuestión de esfera pública, porque efectivamente es una esfera pública con base monopólica privada, ¿no? Esa es la contradicción. Ahora, hay también mucha experimentación de parte del gran poder financiero internacional con nuevas tecnologías del discurso. Y en ese sentido el tema de la fake news, no por casualidad son todos términos en inglés, ¿no? Fake news, lawfare, porque vienen todos efectivamente exportados de ese centro. Y las fake news tienen muchas particularidades, pero una muy fuerte es que invierten el circuito entre verdad y creencia, o sea, para la formación más moderna y racional nuestra, se supone que nosotros vamos de la construcción de la verdad a la creencia, o sea, construimos algo como verdad y luego creemos en eso. En la fake news parece invertirse ese proceso, y es al revés, es como creo es verdad. Entonces, esa lógica de ir de la creencia, no, digamos, en lugar de ir de la verdad a la creencia, vamos de la creencia a la verdad, hace que efectivamente no haya dispositivos de discusión pública con esos discursos, porque el único carácter de verdad deviene del hecho previo de creer en esas verdades, ¿no?
Así es, y esto hoy en día se ha potenciado, Daniel, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, que tienen una penetración en el imaginario popular que es impresionante. Preguntémonos, Daniel, Cintia, ¿por qué en los últimos tiempos las encuestas han fracasado tanto? ¿Por qué han fracasado tanto? ¿Qué pasa? Encuestadores que antes acertaban a nivel del 1%, de repente le yerran por 10, 12%. No, no puede ser. Gente que antes sabía y era muy competente. ¿Cómo es que ahora son tan chambones a la hora de hacer? No, pobre. Lo que pasa es que estas encuestas cierran una semana antes, 5 días antes de la elección. El bombardeo mediático y vía redes sociales que sigue trabajando después que el último encuestador se fue de tu casa y tomó nota, es infernal y te puede cambiar decisivamente una elección. Además, hoy en día, con todo el tema de la minería de datos, ¿verdad? Vos pensás que, por ejemplo, ese famoso documental Nada es privado, ¿verdad? Que habla de Facebook, en donde los tipos confiesan que tienen algo así como 80.000 informaciones sobre una enorme población de los Estados Unidos, porque saben todo lo que ha hecho, qué comió, cuándo comió, cómo pagó, qué remedios compró, quién es su médico, a qué hospital se atiende, cuáles son sus afecciones, cuál es el electrocardiograma. Conocen todo. Peor, Atilio, el campo de las emociones, porque no solo conocen las informaciones, sino las emociones, qué los enoja, qué les molesta y qué les gusta. Claro, porque aunque nos parezca una tontería, el famoso like que te preguntan, no te gusta, te va dando un perfil a partir de algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos además que en una campaña electoral hay probablemente centenares de miles de trolls que están operando y que están operando ya y que tiran información seleccionada, ¿no es cierto?, personalizada para determinados grupos y categorías sociales. Frente a lo cual yo todavía no veo una respuesta adecuada de parte del Estado Nacional. Tenemos que defendernos nosotros de toda esa andanada. ¿Cómo se defiende? Entonces creo que evidentemente lo que voy a decir, se parte de la creencia y a partir de ahí los hechos son verdaderos. Y esto funciona. Esto desgraciadamente funciona. ¿Cómo podríamos hacer para neutralizar? Bueno, con una política muy activa del Estado de organizar grandes discusiones públicas, ¿verdad?, promovidas, propagandizadas, en donde podamos nosotros confrontar con ellos. Os digo, lo que no va a servir es que hagamos una discusión pública entre nosotros tres y Juan Carlos. ¿Por qué? Estamos todos, ¿verdad? Eso va a ser una amable conversación de gente sino que acá lo que tengo que tener enfrente es personas que representan todo lo contrario y poder polemizar con ellos. Pero ¿por qué no quieren polemizar? Yo he dicho cosas terribles. Por ejemplo, me acuerdo a principios del año pasado escribí 10 mentiras en la editorial de Joaquín Morales Solá. Yo dije, pensé ingenuo de mí, pensé, bueno, este va a reaccionar, me va a decir, no, nada. Le dije mentiroso, le dije las 10 mentiras, que digo, 10, y dije un récord mundial, porque en una columna de 10 errores falsos graves, nada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Organizarnos nosotros. Claro, van a venir a discutir, bueno, pero por lo menos organicémoslo, tengamos una actitud proactiva. Decirle, acá nos gustaría, realmente, el señor Vargas Llosa, que ha sido magníficamente impresionado por el libro de Macri, ¿no es cierto? Y dice además que él lo escribió, asegura eso cuando Macri ha dicho que él no lo escribió, lo ha coescrito, si querés, con otros dos que le ayudaron. Sin embargo, Vargas Llosa, obviamente muy bien remunerado para decir estas cosas, pues esto no lo hace gratis, y que el libro le causó una magnífica impresión, la misma que le causó a él leer algunas de las obras de Borges. Yo ahora tengo por ahí abajo el libro, ¿verdad?, de él, 50 años con Borges, en donde dice una magnífica impresión de sus obras, renovó el lenguaje. Pues dice lo mismo de Macri, fíjate vos qué mamarracho. Comparar, digamos, utilizar la misma adjetivación para el libro de Macri con la obra de Borges, por favor. Claro, pero vos nos dirás, Atilio, esa era una de las preguntas, ¿cómo leemos a Vargas Llosa allí? Porque Vargas Llosa primero entra para buena parte de la población de América Latina a través de una literatura convocante. Claro, a ver, el desafío de Vargas Llosa es mayúsculo, por eso yo
escribió este libro que supongo que te habrá llegado. El hechicero de la tribu. Exacto, ¿verdad? En donde desmonto pieza por pieza lo que él plantea en su libro La llamada de la tribu, se llama el libro de él, en donde hace una exhortación en contra del nacionalismo, en contra del populismo, en contra de todo aquello, ¿verdad? ¿Cómo penetra? Bueno, primero un gran escritor, gran problema, es un gran escritor. Ahora, es un escritor además absolutamente esquizofrénico, porque vos fíjate, los grandes protagonistas de las novelas de Vargas Llosa son gente entrañable, gente que ofrenda su vida por causas nobles, justas, luchadores antiimperialistas, anticolonialistas. El caso de Roger Casement, ¿verdad? El irlandés aquel que va al Congo, el que horrorizado. La forma como Vargas Llosa describe los horrores del colonialismo, primero en el Congo y del imperialismo norteamericano después en la selva peruana, es fabuloso. Si vos me preguntaran a mí, a ver, en dos páginas describa eso, y yo no lo podría hacer también. Él lo hace, por lo cual habla de la perversidad de un hombre que conoce todos esos horrores y sin embargo toma partida por el otro lado. El último libro de él, ¿no es cierto?, Tiempos Recios, trata nada menos que de la historia de Guatemala después de la Revolución del 44 y cómo la CIA tumba al gobierno de Jacobo Arbenz y cómo la CIA luego elimina a los propios operativos de la CIA, los cuales va a buscar hasta Tailandia para matarlos, porque la teoría, o mejor dicho, la premisa de la CIA es que no queden cabos sueltos, nadie que pueda hablar después. O sea, Vargas Llosa sabe muy bien que la CIA es una organización criminal. Sin embargo, cuando después deja al lado el mundo de la ficción y se pone a escribir sobre la política latinoamericana, como que se le olvida absolutamente todo eso. Es un hombre con una personalidad escindida, es un personaje, te digo, monstruoso, porque a mí me cuesta pensar cómo alguien que puede describir tan bien, con tanta precisión, lo que es el imperialismo, lo que hace la CIA, los golpes de Estado en América Latina, después puede salir a escribir las cosas que dice sobre Cristina, sobre Alberto, sobre Néstor, sobre Lula, sobre Maduro. Digo, acá hay un problema, digamos, esquizofrenia galopante. Pero bueno, como vos decís, penetra porque la seducción de las palabras es irresistible. Digo, a mí me ha costado mucho ponerme, yo tengo ahí una cantidad de escritos inéditos todavía sobre él, de reacciones mías, pero ¿qué dice ese tipo? Pero claro, lo dice tan bien que la gente le cree. Y nosotros necesitaríamos salir realmente a la batalla, ¿verdad? Y tenemos intelectuales muy valientes y muy valiosos, pero que no tienen en el debate público. Creo que el problema, el déficit que tenemos, Daniel, nosotros y Cintia, es que los intelectuales progresistas de izquierda creen que la labor intelectual tiene que darse en un ámbito cerrado, cuando tenemos que tener intelectuales públicos, porque si no, realmente no tienen mucha utilidad social. Este es el grave problema, ¿te das cuenta? Interesantísimo, de hecho le respondés en parte a un oyente que decía, por favor, preguntale cómo respondemos. Bueno, ya nos diste muchas pistas, también Sandra de Martínez que dice, escuchando a Atilio Borón, el Estado no está haciendo frente al mercado inmobiliario y deja librado el problema de mis inquilinos. Son muchos los temas que tenemos que abordar en cuanto a lo que vos decías al principio, ¿no? Mientras no cometamos tantos errores. Pero hasta aquí ha llegado la entrevista y el tiempo, Atilio querido, Daniel. Igual nos tenés que regalar un libro. Vos sabés que aquí es un programa radiofónico bastante particular que conforma una biblioteca. Estamos fundando una biblioteca, después te voy a hacer llegar el pertinente carnet de la biblioteca de la Escudería con Volver a las Fuentes y claro, te hago llegar el carnet si haces tu aporte voluntario de un libro. ¿Qué sería? En este caso, mira, es un libro muy interesante, todavía no lo terminé de leer, es el Crónicas del Derrumbe Soviético. El viaje del corresponsal del Gramma, 1990-1992, es un libro escrito por Pedro Prada, ¿no es cierto?, que además actualmente es embajador de Cuba en la Argentina. Y es una narración fascinante de ese momento final de lo que fue, digamos, la Revolución Rusa y el Estado Soviético, ¿verdad? Que de repente, producto de nuevo, de la agresión externa, pero de errores internos, y esto es algo importante que marca en ese libro, ¿verdad? No hubiera bastado la ofensiva
de Ronald Reagan ni la ofensiva de Juan Pablo II para tumbar aquel experimento si no hubiera estado facilitado por errores internos que hicieron posible que esa gran revolución se viniera abajo, de la cual todavía quedan muchos rasgos, ¿no es cierto? Porque no hay que pensar que todo aquello se disipó en el aire. Y de hecho, fíjate que en la conciencia de la derecha, cuando ellos hablan de la vacuna soviética, no están tan equivocados. ¿Por qué? Porque la experiencia que dejó la Unión Soviética en el pueblo ruso sigue hasta el día de hoy. Y no es que ellos hayan inventado todo, pero digamos, potenciaron lo que venía de antes. Por ejemplo, el laboratorio, discúlpenme breve digresión, el laboratorio Gamaleya, que es el que crea la vacuna Sputnik, no la inventaron los soviéticos, venía de fines del zarismo, lo potenciaron. Hicieron posible en colaboración con Estados Unidos la vacuna contra la polio, en medio de la Guerra Fría, sin embargo, te das cuenta, y después prosiguió su curso. Entonces, hay muchas herencias, ¿verdad? Creo que el tema de la rusofobia hoy ha adquirido una fuerza acá en la Argentina, y claro, cuando vos además escuchás a Biden diciendo que Putin es un asesino desalmado, cosa que no le dijeron a Hitler en lo más álgido de la Guerra Fría, ¿verdad? Nunca se le llegó a decir una cosa así. Sin embargo, este otro sale a hacer una acusación de ese tipo. Bueno, entonces, claro, ¿qué podés esperar de la gente? Y ya no, la vacuna rosa no me la pongo porque seguramente me convierto en marxista-leninista, ¿no? Una estupidez gigantesca, ¿eh? Como si le pusiera la Pfizer y salieras hablando correcto. En alemán y salgas hablando en Deutschland, por favor. Pero bueno, ahí está la penetración que decía Daniel de nuestras creencias y que luego producen una verdad, una fake news, fake verdad. Menos mal que hablaste un poquito de geopolítica de la vacuna, que era un tema que quería abordar. Me quedó Colombia por fuera, que era otro tema que quería abordar, donde siguen asesinando referentes y sin embargo la OEA nadie dice absolutamente nada, ¿no es cierto? Ni la OEA ni los diarios, Cintia, la complicidad de la... A ver, yo estoy permanentemente en contacto con Piedad Córdoba, que vos y Daniel también seguro, ¿no es cierto? Y con otros luchadores sociales. Ellos están aterrorizados. Es un promedio de casi un líder social por día que están masacrando. Y sin embargo, no encontrás la noticia en ningún periódico, no aparece en la televisión, aparece sí de que hubo un disturbio en Formosa, le pegaron un garrotazo ahora, eso noticia de primera plana. Lo otro no, Colombia está blindada, está protegida. Vamos a conversar sobre ese tema, vas a tener que venir otro día, Tilio. Con todo gusto, la verdad que me parece muy cómoda acá en el programa, con ustedes, con vos, con Daniel, con Juan Carlos, cuando quiera. Total, yo no voy a ningún lado, así que estoy en casa. Claro, porque ese es otro tema, no estás viajando, vos que vivías de avión en avión. Y vos sabés lo que fue para mí, yo en los últimos 5 años tenía un viaje en avión promedio por semana. Imagínate que desde hace un poco más de un año el viaje acá en Caballito, de ir acá hasta la esquina de Gaona y Fragata Sarmiento y vuelta, punto, nada más. Vamos a decirlo así, la pandemia te hizo poner los pies sobre la tierra, Tilio Borón. Y me quedé este librazo, yo no sabía que existía, te juro, cuando Erika Sotomayor, nuestra productora general aquí me mandó la foto, Crónicas del derrumbe soviético, el viaje del corresponsal del Grama 1990-1992, y encima de Pedro Prada, ¿se consigue acá ahora? Si voy a la librería? Es de Ediciones Luxemburg, es de acá el libro, y bueno, y Pedro Prada es embajador acá, lo puede llamar tener una charlita con él, un hombre con una experiencia diplomática impresionante, y la verdad que es fascinante leer este libro. Por eso te dije, mira, lo que estoy leyendo hoy, que lo hago con mucho gusto, es eso. Compenso Vargas Llosa con cosas como esa, ¿verdad? Hace reflexionar. O con Jauretche, que es otro autor olvidado y que en este momento sería tan importante recuperar. No basta con ponerle el nombre de la universidad, las enseñanzas, lo que dijo ese viejo hace 60, 70 años. Digo viejo con todo cariño, porque además yo soy viejo, así que no es ninguna cosa peyorativa lo que él dijo, pero por favor. Y sin embargo, ¿a dónde está? A ver, una discusión actualizada sobre Jauretche o Scalabrini Ortiz sobre la situación neocolonial, neodependiente. Total. Bueno, vos tenés a Gramsci y atrás de tu escalera de acero que te lleva a las alturas, yo tengo un muñequito de Jauretche en mi biblioteca que quiero que me lleve a las alturas, y es lo que tiene que hacer, y por eso forma parte de todas las cátedras, y la invitación a Dani Rosso, profe próximamente de la
incorpore a Jauretche a la bibliografía como corresponde de todas las cátedras de la Argentina, no importa de qué se estudie, pues Jauretche es fundamental. Bueno, compañeros, me encantó esta conversación, la audiencia la disfrutó muchísimo, así que les agradezco mucho. Primero lo saludamos a Dani Rosso, nos reencontramos en la semana y el sábado que viene. Un abrazo grande a ambos y a toda la audiencia. Chao, chao. Muchas gracias, Dani, por tu generosidad permanente y muchas gracias a Tilio por la tuya. Me encantaría, mira, te voy a convocar una conversación con Dani, con Juan Carlos, con Pedro Prada y vos. Sí, con todo gusto. Contá conmigo y podemos conversar sobre la audiencia esa, por qué se vino abajo aquello. Porque yo te digo, ojo, ¿por qué no podemos venir abajo nosotros? Claro. ¿Te das cuenta? O sea, yo siempre leo pensando en donde pongo los pies en la tierra en este momento. Yo te puedo leer sobre lo que pasa en Manchuria, pero inmediatamente digo, Manchuria, a ver, ¿y acá en la Argentina cómo se da eso? Ese fenómeno. Así que encantado a tu disposición. La he plazado muy bien. Muchísimas gracias, Atilio. Un gran abrazo y me permito la digresión, un abrazo a tu compañera que también ofició de enlace para esta entrevista. Gracias, se le han dado. Un gran abrazo a todos ustedes y a su disposición.